Hola amigo querido, nuevamente continuamos con nuestra lección de la escuela sabática de esta semana, leyendo lo que dice la lección número 6, que lleva por título El amor de Dios por la justicia. ¿Qué tal mi querido hermano Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Un gusto, un privilegio, hermano, saludarte y que estés acá con nosotros, con el único propósito de poder guiar a sus corazones, a su vida, a sus hogares, a su comunidad, como anticipadamente nosotros también tenemos un elemento especial que hoy no está y ustedes lo van a notar, y que es mi señora esposa. Le decimos que Dios le bendiga donde quiera que esté ahorita, pero por razones mayores no está, pero ya pronto estará con nosotros para que nos ayude, hermano Rogelio, en la lección, para poder complementarnos, porque ciertamente la hermana nos complementa, mi señor, ¿verdad? Amén, amén. Así es, así que en esta lección estará ausente nuestra hermana Ana, pero en la próxima, Dios mediante, pueda estar con nosotros. Así que continuamos nuestra lección de esta semana leyendo, hermano Mario, nuestro versículo clave que lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 9, versículo 24. El versículo 24 dice: mas alábese en eso el que haya de alabarse, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. En esta lección hablaremos 3 puntos fundamentales de la lección de la escuela sabática de esta semana, donde lo primero que hablaremos es sobre el amor y la justicia van de la mano. Cuando Dios ejecuta juicio, tiene que ir acompañado de su amor. Segundo punto, hablaremos sobre la justicia amorosa, exige constancia de su justicia, exige constancia de Dios, de su carácter. El tercer punto, hablaremos sobre la justicia amorosa, tiene en cuenta el arrepentimiento. Vemos en la lección, en esta semana, van a leer la lección, van a encontrar que por un lado, la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero por otro lado, vemos varias historias que muestran que Dios se arrepintió. Pero ¿cómo podemos nosotros reconciliar estos dos textos? Porque pareciera que hubiera una contradicción. Pero en realidad la Biblia no tiene absoluta contradicción, porque Dios es perfecto y lo que dice es lo que realmente es su carácter. Así que el punto número 3, entonces, hablaremos sobre la justicia amorosa, tiene en cuenta el arrepentimiento. Comencemos con el primer punto, donde hablamos sobre el amor y la justicia van de la mano. Cuando Dios tiene que ejecutar juicio, mi hermano querido, ¿está separado el amor de Dios? No, de ninguna manera, porque el carácter de Dios, nosotros cuando nos enseñaban, hermano Rogelio, tú también has ido allí, Dios son atributos de Dios. Dios es amor, justicia y santidad. Son los atributos de Dios morales. Entonces, ¿cómo va a ir separada la justicia del Dios de amor y justo? ¿Verdad que no puede existir eso? Entonces, Dios, cuando ejecuta su justicia, va basado en su amor. Exactamente así. Así que, bueno, necesitamos comenzar leyendo la Biblia en el libro de Salmos capítulo 33, versículo 5, y vamos a leer también en la lección que lo menciona en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 8, que habla justamente de la justicia de Dios. En Salmos 33, 5, no sé si quieres leerlo, mi hermano Mario. Sí, claro. Reza así de esta manera: Él ama justicia, juicio, y de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que Él ama justicia y juicio. Ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. La justicia y el juicio. ¿Por qué no se puede separar el uno del otro? Bueno, como tú lo mencionaste, cuando un gobernante o un juez dicta una sentencia en contra de un malhechor por haber cometido X cosa en la vida, realmente hay una gran diferencia entre el juez divino con el juez terrenal, ¿verdad? Claro que sí. Porque, por ejemplo, si yo estoy a alguien que es víctima de alguna situación que ha ocurrido,
Lo que más deseo en la vida, humanamente hablando, lo que más deseo es que la persona pague hasta el último de lo que ha hecho. Más si yo perdí a un ser querido, a un hijo, a una hija, a una madre, a un padre, a un hermano. O sea, quiero que pague hasta el último momento. Y entonces, cuando Dios ejecuta su juicio, es completamente diferente que lo que ejecuta un juez, ¿verdad? Claro que sí. Hermano, quiero aportar algo acerca de esto. Mira, la situación es esta. Dios, bueno, es Dios de amor. Y nosotros no nos vamos a comparar con el Dios Todopoderoso. Pues Dios estableció leyes. Y las leyes que existen en este mundo, pues fueron establecidas por Dios. Entonces, todo reino, toda, digamos, nación se rige por las leyes de Dios. Y en cuanto a cómo el ser humano ejecuta justicia, claro que Dios estableció los jueces. Nota que por eso teme, por eso haz bien, dice, es que el juez no está para infundir miedo al que hace el bueno. Eso dijo el apóstol Pablo. Exacto, en el capítulo 13 de Romanos, sino que para dar este pago a aquellos transgresores, aquellos que infringen la ley, que no se porta bien. Entonces, solo tú no tengas temor, sino teme a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios estableció jueces y un juez es, digamos, dado por nuestro Dios para darle el pago a aquellos de justicia o impunidad a aquellos, porque hay dos clases de justicia. Hay una justicia punitiva, otra justicia salvadora, y redentora, y otra justificadora. En este caso civil, justifica aquel que es justo, ¿verdad? Aquel que tiene la razón, aquel que no infringió la ley. Entonces, en ese caso, pero, como tú lo dijiste al principio, Dios basa su juicio y su justicia en su amor, pero el ser humano lo basa en nomás ejecutar la justicia que está establecida, que es Dios, sin méritos de amor o afecto natural hacia las demás personas, sino nomás a la norma que está regida como un código legal. Exactamente. Hay una gran diferencia, entonces, querido, con lo que tenemos que ver sobre el amor y la justicia van de la mano. ¿Por qué? Porque la justicia forma parte, lo que ya comentaste, forma parte de su vida. Dios es justo, Dios no es injusto. Amén. Dios ejecuta juicio juntamente con su justicia. Y también va de la mano entonces el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor, si bien es cierto, hermano, el amor es su carácter. Es su carácter. O sea que Dios no puede separar el momento de ejecutar un juicio, no puede separar el amor porque es parte de su carácter. Y ahí podemos ver entonces desde que inició el pecado, vemos que cuando Dios ejecuta el juicio en contra de la primera pareja, que es Eva y Adán, vemos que antes de que salieran del Edén, Dios le dio una esperanza de salvación. Porque Él había dicho que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Y mucha gente cuestiona de que por qué Dios no ejecutó juicio en ese momento si Dios había dicho que si comía, moría. ¿Y por qué no murió en ese día? Bueno, realmente cuando nosotros lo vemos en el contexto de la salvación, vemos que en realidad alguien había muerto en lugar del pecador. Y es justamente un corderito que fueron recubiertos después que salieron del Edén de pieles de cordero, simbolizaba la muerte de Cristo Jesús. Desde ese día que ese juicio ejecutó, fue precisamente ese día entonces se firmó la sentencia de la muerte de Cristo Jesús, aunque 4000 años después, entonces finalmente se consumió, ¿verdad? Pero vemos entonces, hermano querido, que eso es inseparable, aunque no estamos acostumbrados a pensar que el amor y la justicia estén unidos. La Escritura muestra que el verdadero amor requiere justicia y que la verdadera justicia está movida por el amor. Así que qué maravilloso saber eso, querido, porque nosotros no debemos de tener miedo en el juicio de Dios, porque en realidad no va solamente con que querer ser justicia, sino que va también a mostrar su amor. Así que cuando el hombre cayó en el pecado, hermano Mario, estaba en tela de juicio su justicia y su amor. Cuando Satanás vio que el hombre había pecado, y ahora dice Satanás, bueno, Dios es justo, tiene que ejecutar juicio.
pero por el otro lado también Dios es amor. ¿Y cómo actuaría Dios? Ahí entonces estuvo entre la espada y la pared, pero el único que pudo entonces apaciguar la ira de Dios, justamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Es interesante, hermano, porque yo relaciono esto de la lección pasada cuando Dios, yo lo mencioné, cuando Dios, fíjate que Dios siempre se complace y muestra al ser humano de que haya un intercesor entre Dios y los hombres. En este caso, en el suceso del capítulo 32 de Éxodo, Moisés se pone en lugar. Donde Jesús. Ráeme, exacto. Y Dios mostrando, digamos, tipificando a Moisés al Salvador Jesús en ese acto de decir, yo voy por mi pueblo, yo muero por mi pueblo, quítame del libro si tú vas a destruir este pueblo. Y Dios ve la bondad. Dios quiere ver hombres y mujeres que pongan su vida, incluso San Juan lo dice, poner la vida por nuestros hermanos también nosotros. Y así se muestra el amor de Dios. Entonces, pero va a ser muy difícil. Exacto. Pero nota que solo el ser humano en el antiguo, Moisés apaciguó la ira de Dios y movió misericordia a su corazón. Aunque Dios está determinado a dar misericordia siempre a este pueblo, hasta el día que Dios, ¿verdad?, determina su paciencia, porque ese es el detalle. Dios, y no es otra cosa también, hermano, queremos tomar en cuenta de que Dios está, digamos, al descubierto de todo, digamos, en los mundos. Los ángeles ven si Dios es justo. Acuérdense que ya hubo una rebelión en el cielo. Dios no va a permitir eso. ¿Por qué? Dios tiene que mostrar a los mundos y a los ángeles. Porque nosotros en verdad somos un espectáculo y para dar testimonio de quién ama a Dios o quién aborrece a Dios. Entonces, en este caso, Dios, por el amor a Cristo, Dios apaciguó la ira y derramó su ira sobre el Hijo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque Él... Y ahí podemos ver entonces el gran amor, ¿verdad? Que Dios siente por la humanidad y eso debe dar una garantía de salvación, una seguridad de salvación, que Dios nos trata de una manera justa, pero lleno de amor. Pero para continuar con nuestra lección, que tal vez para concluir en este primer punto, vamos a leer el libro de Isaías capítulo 61, versículo 8, que está ahí, también podemos verlo. Isaías 61, 8 dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocaustos. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Nota cómo dice Isaías, porque yo soy Jehová, dice amante del derecho. O sea que Dios es alguien que le gusta que las cosas se hagan bien. Dios no quiere ver a sus hijos sufriendo injustamente. Me llama la atención, me hace recordar lo que hizo Salomón. Ni la otra ni aquella, sino que la mitad cada quien. ¿Y qué hizo la otra madre? La otra madre, ¿verdad? Movida a misericordia, lleno de amor, porque y eso puede reflejar el verdadero amor de Dios. Y eso podríamos hasta cierto punto relacionarlo con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios dice, va a ejecutar mi juicio, el que intercede por nosotros en el santuario celestial es justamente nuestro Señor Jesucristo. Yo morí por aquel, y merece muerte, merece que se le caiga la ira de Dios, pero la ira Cristo la bebió en la cruz del Calvario. Ahí entra entonces la importancia, hermano Mario, que nosotros necesitamos asegurar nuestra salvación con Jesús. Sin Cristo nosotros estamos perdidos. Sin Cristo nosotros estamos condenados al pecado. Solo Cristo entonces nos puede salvaguardar, y esa madre salvaguardó la muerte de su hijo porque dijo, mira, mejor que se lo lleve la mujer, yo no lo quiero más, no es verdad que es mío, que es de ella, porque no quería que muriera. No quería que muriera. Y eso hace en realidad nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarles entonces en el segundo punto. El segundo punto dice que la justicia amorosa exige constancia. Dios no cambia, querido. Dios no dice una cosa hoy, mañana dice otra cosa. No, es diferente, ¿verdad? El ser humano, el hombre cambia. Si el sol sale brillante, el ser humano dice una cosa. Si hoy no salió el sol, cambia los ánimos. Sin embargo, Dios no cambia. Para esto quizás vamos a leer el libro de Malaquías
Malaquías capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquier que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está Dios de justicia? Wow. ¿Dónde está Dios de justicia? Esa es una acusación, hermano Mario. Bien tremenda. Del pueblo de Judá. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestra palabra. ¿Qué decían ellos? ¿Cuál era la palabra que habían cansado a Jehová? En que le hemos cansado, dicen ellos. Nota que Malaquías, el libro de Malaquías, constantemente ellos no reconocen su estado. No reconocen. ¿En qué nos amaste? ¿En quién hemos robado? ¿En quién te hemos cansado? O sea, no está reconociendo. Aunque Dios va y dice, mira, en esto, en lo otro, en aquello, ustedes me han robado, ustedes me han quitado todo la tierra y no han regresado el diezmo al alfolí. Y entonces el pueblo dice acá, ¿en qué te hemos cansado? Ahora, la respuesta de Jehová es, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Será que es cierto eso? ¿Dios le agrada ver a otra gente haciendo maldad? No, en ninguna manera. Como el ser humano cuando está cegado, tú lo mismo lo has dicho, hermano, tú recalcaste el punto de que cómo nosotros no podemos notar nuestra indignidad, nuestra condición. Cuando nosotros ignoramos nuestra condición, hacemos juicio. Y los juicios nuestros no son basados en la justicia. ¿No? Entonces, ese es lo tremendo y delicado, decir cosas que ni uno entiende ni puede razonar en plenitud. Imagínate, porque dice, muchos de los impíos dice, quebrantan la ley de Jehová y son librados de la mano de Jehová. Como quien dice, son prosperados. Y el libro de Malaquías hace mucha referencia a eso. ¿Por qué no castigas a esto? Y entonces, pero imagínate, ellos hacen relación con los impíos y ellos también de la misma manera. Ellos están exacto en la misma condición. Entonces, si estás pidiendo justicia para aquellos que hacen mal, pues también tú estás siendo desleal también al amor de Jehová. Entonces tú también vas a recibir el pago de ese extravío. Entonces hay que tener mucho cuidado y en verdad Dios no es injusto. Dios no se complace con la injusticia. Dios, como vamos diciendo, que esta lección es más la paciencia de Dios con el ser humano. Y eso es lo que tratamos de transmitirle al oyente, al hermano, que Dios está siendo paciente y Dios está llamándote para que tú puedas volver, porque ese es el epílogo de la lección, a un arrepentimiento. Dios muestra su amor y su misericordia para ver tu reacción positiva al amor de Dios. Eso es todo lo que vamos a abundar en esta lección. Así que, mi querido, mira, para poder continuar con este segundo punto, vamos a ir rápidamente en lo que dice Malaquías 3.2. Malaquías 3.2 ahora dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y es más, cuando continuamos con el capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea que cuando manifieste en realidad su justicia, Malaquías dice, ¿quién podrá estar en pie? Porque Él es como fuego consumidor, dice acá, como jabón de lavadores. Eso en realidad, querido, nosotros podemos llegar a la conclusión de Habacuc, dice la Biblia, que él pedía juicio. Pero que cuando Dios le habló y le dijo, sí. Y él dijo, cuando tú ejecutes tu juicio, le dice el profeta a Dios, acuérdate de tu amor. O sea que, ¿por qué? Juicio sin amor, pues es sin misericordia, querido. Ese juicio que caerá también en las últimas 7 plagas, que caerán en realidad como consecuencia de la desobediencia en contra de Dios. Pero aquí podemos ver entonces en el versículo 7, el versículo 6 que ya leímos dice, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. ¿En qué sentido Dios no cambia? Dios siempre ha sido misericordioso. Dios siempre ha sido paciente. Dios siempre
si tiene que ejecutar juicio o condenación, prefiere ejecutar liberación. Prefiere perdonar nuestros pecados. Y ese siempre ha sido su centro de justicia. Su actitud hacia con el ser humano. ¿Por qué? Porque sabe que el ser humano lo que más necesita es restauración, lo que más necesita es salvación, lo que más necesita el ser humano es que se le perdone sus pecados. ¿Por qué? Porque como dice Salmo 51, en pecado, dice David, me concibió mi madre. En realidad, Dios nos entiende. Y eso debe darnos fortaleza a nosotros. Hermano, a ver si concluimos este segundo punto leyendo Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? La justicia amorosa exige constancia. O sea, Dios no cambia, querido. El mismo Dios del pasado sigue siendo el mismo Dios del presente. El mismo Dios del presente seguirá siendo el mismo el Dios de mañana. Nota cómo habla Dios de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Dios no cambia y su misericordia es infinita. Dice el capítulo 1 de Hebreos y versículo, me parece que es el 10, no sé. Mi hijo dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad y cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido el mal. Exacto. El cetro de Dios es cetro de justicia, basado en el amor de Dios. Entonces, del Hijo habla de la igual manera como el Padre. Exactamente. Lo que es el Padre es el Hijo, y lo que quiere Dios, Padre, Jesús, es salvarnos a nosotros. Amén. Así que, querido, en la tercera parte de la lección, hablemos entonces sobre la justicia amorosa. Tiene en cuenta el arrepentimiento. Muchas veces vemos entonces, comenzamos leyendo lo que decía el libro de la Biblia, que Dios mantiene su postura, Dios no cambia. Tal vez vamos a relacionarlo con este punto sobre la justicia amorosa de Dios. Tiene en cuenta el arrepentimiento. Cuando Dios dice va a venir juicio sobre la humanidad, es muchas veces un juicio que quiere llevar la humanidad al arrepentimiento, no quiere llevarlo a la condenación. Por ejemplo, en el libro de Números, querido, Números capítulo 23, versículo 19, Dios no se arrepiente cuando dice algo. Amén. No sé si quieres mencionarlo. Sí, lo voy a leer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Wow. ¿Será que Dios cuando dice algo lo va a hacer? De verdad que sí. ¿Se recuerda cuando Dios dice en Génesis 6? Dice que el hombre se ha corrompido. Y su corazón dice que sus pensamientos es continuo solamente al mal. Y ahí encontramos la frase que muchas veces es cuestionado, porque dice, me arrepiento de haberlos creado. Cuando habla de arrepentimiento de Dios, no es el arrepentimiento humano. Porque cuando hablamos de arrepentimiento de Dios, uno puede llegar a pensar, ok, Dios se equivocó, Dios entonces es un mentiroso. No. En realidad no. Aquí en este versículo que leíste tú, en Números 23, 19, dice, porque no es hombre para que mienta. El hombre miente, Dios no miente, ni el Hijo del Hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. De verdad que sí, querido, Dios lo ejecuta. Dios ejecuta. Si Dios dice, hoy decido destruir la tierra, lo va a destruir. Pero Dios establece, antes de la destrucción, no sé si vamos a relacionarlo con este último punto, con lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. No sé si tú te acuerdas. Sodoma y Gomorra estaba ya en la mira hacia los juicios que iban a caer sobre Sodoma por la maldad que sobreabundaba. Entonces Dios dijo, bueno, voy a ver si lo que ha llegado a mis oídos es cierto. Y entonces viene Jesús, porque era Jesús, Amén, y con sus 2 ángeles.
Y la Biblia dice que mientras había una conversación entre Abraham y Jesús, los ángeles se fueron a Sodoma para verificar lo que estaba sucediendo. Y entonces comienza una serie de intercesión, ¿no? Que siempre ocurre. Antes de la sentencia final de Dios, del juicio final, hay una serie de intercesión. Y es lo que está haciendo Jesús en este momento, ¿no? Por la humanidad. Y entonces, no sé si tú te recuerdas lo que hizo Abraham. Empezó Abraham por un número muy elevado. 50. Si había 50 justos, ¿será que tú no lo destruyes? Dijo Dios, no lo voy a destruir. Y Abraham se aventuró a mencionar 5 en 5, 5 en 5, y hubo un momento de intercesión. Y es lo que hizo Abraham, ¿verdad? Antes de que el fuego viniera del cielo en caso de la vida de los Sodoma y Gomorra, hubo alguien que intercedió por ellos. Pero como no hubo en realidad la condición que Dios esperaba, ni siquiera había arrepentimiento en el corazón, porque cuando van los ángeles a visitar a Sodoma y Gomorra, encuentran que la condición era tan desesperado que los mismos sodomitas querían meterse con los ángeles. Exacto. Era terrible. Era terrible. Entonces, ahí podemos ver que dice acá que la justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. Cuando la Biblia dice que se arrepiente, y cuando la Biblia dice que no se arrepiente, porque aquí en este texto que ya leímos dice, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre. ¿Recuerdas una oportunidad que cuando Dios mandó al profeta Jonás, que de aquí a 40 días era la predicación de Jonás? Era tan sencillo, ¿verdad? La predicación de Jonás. No tenía que decir temas muy, como el caso de nosotros, ¿verdad? Tenemos el Apocalipsis, tenemos que descifrar los símbolos, los códigos. Simplemente el mensaje final de sentencia, de juicio, simplemente era, de aquí a 40 días, si tú no te arrepientes, vienen los juicios de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios siempre manda amonestación. Dios siempre manda admoniciones. En este caso, estabas hablando de Sodoma y Gomorra. Dios dice, descendamos y veamos. Es verificar, aunque Dios sabe todo. Pero para constancia de los seres celestiales, las potestades superiores, es menester que Dios haga notorio, digamos, su justicia, y que proceda como es el centro de justicia, su trono, su reino. Entonces, de esa manera, para mostración de los ángeles y de los seres de otro mundo. Está Dios en el juicio que trajo sobre la torre, dijo, descendamos, vamos a ver cómo está. Dios siempre, no es que Dios al azar ejecuta su juicio, ni su justicia. No, Dios primero da misericordia, da tiempo, porque la maldad de Sodoma había llegado hasta el cielo. Porque ya era lo último, ya el vaso había derramado, la última gota había derramado el vaso de la misericordia de Dios. Entonces Dios, en su amor, tiene que ejecutar su justicia. Aunque punitiva, pero es su justicia. Porque ese es el pago del extravío, del malo. Incluso, hermano, por eso era necesario que se les predicara también a vosotros, dijo, menospreciadores, dice el capítulo 13 de Hechos, hablando de Israel. Entonces me voy a los gentiles mejor. ¿Por qué razón? Por la razón de que Dios siempre mandó amonestación, y nunca Dios excluyó a ningún pueblo de amonestación determinado, porque un día Dios va a ejecutar su justicia con prontitud. Entonces, ahí está. Dios hizo armonización a través de este profeta, y el que se contriñó de corazón y tuvo en serio, y tomó en serio la palabra de Dios, y no la tuvo en poco, se arrepintió, y hubo ayuno y hubo un arrepentimiento, pero global en esa ciudad. Y eso es lo que Dios espera, ¿no? Eso es lo que Dios espera. Claro, que después es otra historia lo que pasa en 40 años, ¿verdad? Pero eso es para otro momento, ¿verdad? Así que, querido, podemos ver entonces que cuando Dios ejecuta su justicia, tiene en cuenta el arrepentimiento. ¿Ven? O sea que cuando Dios dice, viene juicio, es un juicio que quiere llevar al ser humano al arrepentimiento, a razonar, a saber que si su condición no cambia, hay riesgo de condenación. Para cerrar esta lección de la escuela sabática de esta semana, el amor de Dios por la justicia
es para salvación. Amén. Cuando Dios entonces va a comenzar, hermano Mario, comenzar a derramar juicio en diferentes ciudades, y lo vamos a ir viendo a lo largo de los años que nos espera, porque así como Sodoma y Gomorra movió a que Dios actuara, estamos llegando a la recta final donde miraremos juicios que Dios va a derramar en diferentes ciudades. Está dicho, pero esos son juicios que quiere llevar a un raciocinio al ser humano. Quiere que cambie de su parecer, para que cuando venga el juicio final, la gente no diga, oye, no me llamaste, no me hiciste el llamado. Y a veces Dios, aún en la enfermedad, Dios está llamando al ser humano. ¿Con qué? Porque solamente en la enfermedad muchas veces, hermano Mario, la gente dice, oye, mira, yo voy a buscar de Dios ahora porque necesito de Dios, no encuentro solución a mi problema, ni siquiera los médicos me dan esperanza, pero sin embargo Dios te sigue dando esperanza. Amén. Puede que tu vida ahorita esté ya moribundo, pero cuando tú le das oportunidad que Cristo entre en tu vida, es la oportunidad de Dios para demostrar que Él te ama y que está dispuesto a reconstruir tu vida, para que no solamente vivas aquí unos par de años más de alegría, de felicidad con tu familia, con los seres que te rodean, sino que puedas vivir eternamente. Algunas palabras para concluir nuestra lección. Qué maravilloso, muy lindo, maravilloso para poder comprender y sacar muchas lecciones de esta lección maravillosa y poder ver la mano poderosa de Jehová que está todavía alzada para salvar y bendecir. Nota que Dios nunca va a ejecutar su juicio, su justicia, sin antes previo aviso, sin admoniciones, sin hacerte ver y notar que Dios está llamando al ser humano a un arrepentimiento. Oiga, tú sabes, Cristo va a venir, sabemos que va a haber un juicio final, pero antes del juicio final va a haber juicios para poder llamar tu atención, para cautivar tus sentidos, que tú comprendas que la única salvación para el ser humano es Cristo, para la gloria de Dios. Amén. Y Dios ha prometido, así como le prometió a Abraham, que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta, que yo te bendeciré con bendición grande, dijo Jehová. Y no solo para él se escribió esas cosas también, sino para nosotros que hemos de alcanzar esa promesa que se le hizo a padre Abraham. Y si acudimos en aquel que es el amado y en quien se cumplen todas las promesas que hay en Cristo Jesús.